Bueno, muchas gracias a la coordinación de educación profesional, a Wendy por la invitación, Camila y a todos los que están conectados hoy día. En esta clase, bueno, el motivo es discutir un poco las definiciones y evidencia de un tema muy fascinante en el fondo que son probióticos, prebióticos y todas estas nuevas definiciones de bióticos que están apareciendo y al final conectarlo un poco con aspectos de innovación en la industria. Entonces, un poco los temas de esta masterclass son definiciones, mecanismos de acción de algunos probióticos, propiedades del mercado, que son bastante interesantes también. También discutir un poco un tema no menor que es fundamental entender, que es la regulación a nivel global y a nivel local también, quiénes son los actores, las normativas vigentes. Y también hacer una discusión breve de los nuevos bióticos que están apareciendo cada vez más en el mercado, que son bastantes, y quizás mencionar algunos ejemplos al final de innovación con estos como ingredientes funcionales en alimentos. Al final también va a haber una sesión de preguntas, también en algunos momentos vamos a hacer pausas, pero es un poco el contexto de lo que vamos a ver hoy día en esta masterclass. Entonces, probablemente todos estamos conscientes o sabemos que existen los probióticos que están en el supermercado, que algunos suplementos pueden tenerlo, quizás tenemos dudas, a veces se pueden confundir con otros términos, pero la definición técnica que es la más aceptada en el fondo es que son microorganismos vivos, que cuando son administrados en cantidades adecuadas, proveen un beneficio en la salud del consumidor. Esta, cada una de estas palabras en la definición están no son casualidad, en el fondo cada término es legalmente estudiado y discutido por comités y paneles de muchos científicos y agentes regulatorios en el fondo que acuerdan la definición. Y también, claro, es lo suficientemente ambiguo en el fondo para dar cierto espacio en la interpretación. Uno, vivos, no pueden estar muertos, evidentemente, tienen que ser administrados en cantidades adecuadas. ¿Qué cantidad es adecuada? Día de las 7, día de las 8, día de las 10, día de las 12. Y también el concepto de beneficio en la salud del consumidor también puede ser un poco como relativo, que es un beneficio en la salud del consumidor. Sin embargo, los probióticos son ingredientes alimentarios, son alimentos que son ampliamente usados en la industria y tienen un uso seguro de por lo menos 100 años en el alimento y son ampliamente considerados y usados en múltiples alimentos. No cualquier bacteria, no cualquier levadura es un probiótico, son seleccionadas por varios criterios, si bien generalmente o la mayoría, 90% pertenecen a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium en esta tabla, y los nombres probablemente ya conocen varios, el Lactobacillus GG, el BB12 que es el Bifidobacterium lactis, Animalis lactis, hay cepas también de Longum, de Oreve, varios lactobacilos entonces que se ocupan en diversos productos probióticos o suplementos, pero también hay espacio para otros géneros bacterianos, por ejemplo, Bacillus coagulant, que forma esporas que son probióticas. Algunos productos tienen levaduras como Saccharomyces boulardii y también tienen espacio incluso una cepa probiótica de Escherichia coli, que es la Nisle 1917, y también algunos cepas de Enterococcus faecium. Uno tiene la percepción en el fondo que un probiótico en un alimento no es exactamente igual o no es la misma percepción quizás con un nutracéutico, que es una cápsula con probióticos. Las cantidades pueden ser distintas más bien la percepción que uno tiene es súper distinta. Y de hecho la matriz alimentaria juega un rol clave en el fondo en la estabilidad y la viabilidad de los probióticos, pero en un nutracéutico también en la encapsulación es fundamental. Entonces hay quizás como diferentes rutas que uno puede seguir de poner un alimento con probióticos o más bien comercializar el probiótico como un suplemento alimentario o un nutracéutico. Entonces, como mencionábamos, estas bacterias o estas levaduras son cuidadosamente seleccionadas. No cualquier bacteria va a ser un probiótico, son definiciones que tienen que ser validadas por varios agentes regulatorios, pero que en general tienen varias propiedades tecnológicas. La primera es que tienen que resistir sí o sí el pH acídico intestinal que es bastante bajo y no todas las bacterias pueden resistirlo. Por ejemplo, las bacterias del yogur no pueden resistir un pH tan bajo y normalmente pueden morir. Segundo, idealmente el origen debe ser humano, es decir, deben venir para en el fondo poder replicar un poco de las propiedades que uno espera que tenga el probiótico en un ser humano.
Eh, Normalmente los probióticos tienen varios efectos antimicrobianos contra patógenos gastrointestinales, Escherichia coli, Salmonella, y eso está bastante reportado. Y también se espera que los probióticos tengan varias adaptaciones al tracto gastrointestinal, desde adherencia a mucinas, adherencia al epitelio, que puedan persistir por más tiempo, que no sean inmediatamente lavados por el tránsito intestinal, dentro de otras propiedades o adaptaciones. También es fundamental que haya una eficacia demostrada con estudios clínicos, idealmente, de los probióticos que vamos a trabajar. Eh, y finalmente, con respecto al genoma, es fundamental también hoy día tener la información del genoma del probiótico en cuestión. Y eso nos da dos informaciones. Uno, qué potenciales genes probióticos puede tener de bactericinas o de inhibición de patógenos, pero también nos da seguridad de que el probiótico no tiene resistencia a antibióticos per se y tampoco no tiene ningún factor de virulencia que pueda causar problemas. Y esto está directamente asociado al punto 7 con lo que es la seguridad, que en el fondo idealmente se debe demostrar la seguridad en estudios preclínicos idealmente o también estudios clínicos. Los mecanismos de acción a nivel molecular o a nivel quizás un poco más profundo tienen que ver primero con una modulación del sistema inmune. Hay una interacción muy grande entre lactobacilos y probióticos en general con estimular respuestas de anticuerpos, reducir inflamación, estimular fagocitosis dentro de otras, también interactuar directamente con la microbiota. Vamos a ver en esta clase que los probióticos normalmente les cuesta mucho colonizar porque están en muy bajos números y no están perfectamente adecuados a la microbiota, pero sí pueden interactuar con la microbiota y estimular, por ejemplo, la producción de antimicrobianos o alimentar cruzadamente con otras bacterias, apoyar lo que es la estabilidad de la microbiota, por un lado. Y también los probióticos, principalmente Lactobacillus bifidobacterium, pueden producir una gran cantidad, gran concentración de ácidos orgánicos, principalmente lactato y acetato, que son ácidos orgánicos que juegan un rol fundamental, vamos a ver, en la fisiología humana. Y por ende estos ácidos bajan el pH colónico, inhiben patógenos y explican en parte el efecto benéfico de los probióticos. También los probióticos 4 pueden estimular este fenómeno muy interesante que es la resistencia a la colonización, que normalmente la microbiota intestinal, que vamos a ver también hoy día, es una comunidad muy compleja que evita o que previene que en condiciones normales un patógeno, un probiótico pueda colonizar, pero los probióticos sí también estimulan este proceso o fenómeno de resistencia a la colonización. También interactúan con lo que es como el epitelio intestinal, con los enterocitos en el intestino y pueden mejorar lo que es la función de barrera, que es decir, mediante la estimulación de la producción de mucina y apoyar un epitelio robusto que sea impermeable, proveen un efecto positivo, porque la permeabilidad intestinal es importante mantenerla baja. Si es que la permeabilidad intestinal aumenta, pueden cruzar toxinas y se produce mucho más inflamación. Em, Sexto, los probióticos se conoce muy bien que tienen proteínas de membrana o de superficie que pueden directamente estimular respuestas inmunes positivas. Las primeras son las proteínas de superficie, los surface layer proteins, los estimulan los TLR en algunos receptores, etcétera. Incluso algunos probióticos se están estudiando porque producen neurometabolitos o intermediarios de la producción de neurometabolitos como triptófano, GABA, incluso que vamos a ver también después, o incluso hormonas que producen saciedad. Y finalmente otro mecanismo de acción importante es la producción de enzimas, por ejemplo, como la bile salt hydrolase, que le permite al probiótico resistir sales biliares, y la lactasa que nos ayuda a nosotros si es que somos intolerantes a la lactosa. Evidentemente las áreas de aplicación ahora de los probióticos son varias, no es solamente una, si bien están mucho más están históricamente y tradicionalmente enfocadas en lo que es salud intestinal, en el sentido de tránsito, mejorar el tránsito intestinal, regular la microbiota, y esto está muy asociado a lo que es estimular las defensas, en el fondo el sistema inmune, ¿cierto? Mediante el consumo de probióticos, pero siempre aparecen, y nos sorprende a veces un poco las innovaciones que aparecen. Probablemente salud femenina o salud oral son también establecidas en el fondo de poder como regular la microbiota vaginal o la microbiota oral también mediante probióticos. Se están estudiando también muchos probióticos en el contexto de ansiedad y depresión y también enfermedades neurodegenerativas. También hay ciertas áreas específicas que las empresas grandes de probióticos están
impulsando, por ejemplo, nutrición deportiva, sea para atletas de alto rendimiento. Y también hay un gran espacio para el desarrollo de probióticos en animales en general, la acuicultura que en Chile es importante, 7, y también en general nutrición animal, sean mascotas, por ejemplo, o también animales como de ganado. Entonces, hay hartas áreas donde aplicar estos probióticos. La producción ahora en el fondo de probióticos es compleja, no es fácil y ocupa bioreactores de gran volumen, bioreactores normalmente en lote, en batch, que también el crecimiento microbiano se asocia también a lo que es cómo vamos a purificar sí. Normalmente liofilización se ocupa, a veces spray drying, pero también hay otros procesos también específicos. Y también lo que es encapsulación también es un tema que se estudia bastante en el fondo en el contexto de probióticos. Y lo que es la producción de probióticos, importantemente, afecta mucho lo que es la viabilidad. Claramente los tratamientos como más extremos, liofilización, incluso spray drying, afectan bastante en el fondo la estabilidad de la vida media de los probióticos y es un tema que también se estudia y se quiere mejorar y optimizar. Cada vez que doy estas clases me sorprende seguir viendo que el mercado de los probióticos sigue un alza casi exponencial. Si en el fondo uno ve cifras del 2013, en el fondo ha tenido un crecimiento que no ha parado en los últimos 10 años y la proyección al 2030 sigue siendo lineal o casi exponencial quizá. El mercado son billones de dólares, en el fondo hay un mercado gigante a nivel mundial donde los principales participantes se dividen casi en partes iguales, en Norteamérica por un lado, Europa y el Asia Pacífico, ¿cierto? China, Japón, Australia y otros países tienen un porcentaje del mercado más o menos parecido. Y Sudamérica no es menor, ¿eh? Sudamérica tiene un porcentaje quizás como el 10% más o menos de las ventas mundiales, donde Chile claramente tiene un rol principal y en Chile en el fondo las ventas de probióticos también son bastante importantes y también van al alza. El mercado global de los probióticos está dominado en el fondo por empresas muy grandes, en el fondo desde Nestlé, el Alemán, BioGaia, que produce un probiótico muy vendido, ¿cierto? DuPont, a veces los nombres pueden cambiar, pero hay una expansión de más empresas grandes que están desarrollando departamentos completos de desarrollo de nuevos probióticos, también conectándolo con lo que es la microbiota intestinal derivado de ahí. Este mercado está caracterizado primero por un alto grado de innovación. Siempre uno ve nuevos lanzamientos, nuevos probióticos, nuevos productos, nuevas formas de formularlos también. Y el mercado también se considera que es muy dinámico y está en constante crecimiento como las cifras están mostrando. Es importante considerar que el precio de un alimento funcional, en general, puede ser un probiótico con otro alimento funcional, el solo agregarlo va a aumentar el precio del alimento entre un 30, incluso un 500%. Y uno puede ver directamente en el supermercado, en el fondo, comprar un yogur con probióticos, comprarlo con un yogur sin probióticos. Claramente el agregar un probiótico le aumenta el precio al producto. Y en general este mercado está caracterizado primero porque hay una mayor demanda de los consumidores. Hay, sobre todo pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia, hay una mayor como reconocimiento y consumo en el fondo de los consumidores, los cuales también están cada vez más exigentes. Entonces, claramente la evidencia científica detrás es importante, la calidad del producto también es clave en el fondo que se mantenga. Em, Tercero, también hay claramente avances en la tecnología de la producción de los probióticos. En la fermentación y en la formulación también hay varios avances y también hay mejoras en los canales de distribución, hay cada vez más canales de distribución. Y es interesante porque en Chile el sector que está más productivo probiótico ha crecido bastante. Hemos visto algunos ejemplos de empresas que producen, que distribuyen, que formulan también. Entonces es bastante grato en el fondo ver que hay varias empresas en Chile que ya están hace un tiempo produciendo y hay un ejemplo que vamos a mencionar al final que es una aplicación muy interesante. En el diplomado hacemos generalmente una pausa en este momento y hacemos una búsqueda en el fondo en páginas web. En el fondo todos hemos escuchado de probióticos, todos quizás ya consumimos, o tenemos o sabemos dónde encontrarlos. Entonces esto no lo vamos a hacer, pero sí en el fondo discutimos qué es lo más rápido que podemos encontrar, en el fondo, dónde están los probióticos. Y claramente la respuesta es productos lácteos y cereales por un lado, pero siempre aparecen varios ejemplos interesantes de cosas que nos sorprenden en el fondo de probióticos que no se pueden.
En pizza, por ejemplo, no he encontrado. No sé si tiene mucho sentido, quizás, probiótico en pizza, pero existe. Entonces también como los alimentos deben reportar qué cepa probiótico y idealmente qué dosis tiene esa cepa probiótica, también hacemos una comparación en el fondo y vemos las diferencias en el marketing o en cómo se marcan los alimentos que tienen probióticos. Ya yendo ahora a un tema más científico, un tema más de review, más de metaanálisis, etcétera. Las revisiones dicen que los efectos más aceptados de los probióticos, sustentados por la evidencia, ¿cierto? Son primero los cólicos infantiles. La evidencia en el fondo es bastante robusta en el fondo en que reducen el llanto en el fondo y los síntomas del cólico infantil. También son efectivos y está muy aceptado en el fondo su efecto en alergia y dermatitis atópica. Y también son ampliamente recomendados, ya su efecto es bien conocido en tipos de diarrea, sea infecciosa o sea asociada a antibióticos. Siempre se recomiendan probióticos en esos casos. También en el síndrome de intestino irritable y también en lo que es la intolerancia a la lactosa. Eso en el fondo en varias revisiones, metaanálisis en el fondo ya decía el efecto es aceptado. Sin embargo, no es sorpresa en el fondo que hayan efectos que son discrepantes o que haya una controversia en el fondo con el uso de probióticos en algunas aplicaciones. Ejemplo uno, hay estudios o trabajos en el fondo que van a validar un argumento en probiótico y al año siguiente aparece un trabajo que no lo valida. Entonces, hay estudios que validan, otros que no. Incluso a nivel de los metaanálisis, que son como estas meta revisiones de todos los trabajos de la literatura científica, algunos van a concluir que sí tiene un efecto y otro concluye que no tiene un efecto. Entonces, acá hay que considerar que estas revisiones o estos estudios a veces comparan diferentes cepas, diferentes formas de manufactura, diferentes dosis del probiótico también, y también el tiempo del consumo. Hay muchas variables, entonces no es tan fácil hacer una comparación de un probiótico de un producto X a un probiótico de un producto Y. Pero sí, en el fondo existen diferencias en el fondo y eso explica por qué a veces no hay consistencia. También los estudios clínicos que se han hecho en algunos probióticos son en poblaciones que tienen cierta susceptibilidad o ya ciertas enfermedades comparado con poblaciones sanas. No es lo mismo, evidentemente, hacer un estudio clínico en sujetos sanos, jóvenes, con sujetos con cierta, no sé, pues, con resistencia a la insulina, por ejemplo. Incluso también se critica lo que es la calidad de los estudios clínicos, en el fondo, que no están bien randomizados, que no cumplen los estándares de un estudio clínico, en el fondo, para dar un resultado estadísticamente importante. Otro punto que también falla es un poco la calidad de los productos probióticos. Hay también varios trabajos en el fondo que hacen revisiones y van a ver al mercado, no sé, algunos productos con estos probióticos y van a encontrar cepas que no deberían estar o incluso los probióticos no están. Entonces la calidad del producto a veces no está tan bien regulada como uno quisiera y eso claramente enfatiza lo que es la necesidad de control. También, otro efecto discrepante es la misma matriz alimentaria. En algunos casos, claro, por ejemplo, un yogur con probiótico, si uno ve un efecto positivo, necesitamos claramente decir que el efecto es del probiótico y no del yogur. Claramente la matriz alimentaria sabemos que puede tener un montón de compuestos que pueden confundir el efecto del probiótico. Y finalmente, otro de los efectos discrepantes en el fondo es que a veces uno de los mecanismos de acción que vimos quizás hace un rato, no se va a correlacionar directamente con un beneficio, que significa aumentar, o que significa aumentar las defensas, por ejemplo. Entonces, claramente es un campo que es como bien controversial, pero hay que buscar consensos quizás. Otro de los mensajes que como científico uno puede dar quizás a ustedes en el fondo es que no podemos usar o pensar en un probiótico como un medicamento, ni en un tratamiento, ni en la prevención. Esto es clave en el fondo porque a veces uno quisiera que fuera un poco más laxo quizás, pero vamos a ver que los probióticos son alimentos y según el ICP y todas las regulaciones que podemos encontrar, los probióticos no son medicamentos, no son ni para tratar enfermedades, ni para curar, ni prevenir enfermedades, esos son fármacos. Y en ese sentido la regulación es súper distinta. Pero sí los probióticos son claramente alimentos y vamos a ver que se regulan dentro de ese contexto. Esta figura resume un poco los principales como agentes que participan en la toma de decisiones, en la generación de evidencia. Por un lado tenemos los científicos que quieren generar evidencia de alta calidad, que idealmente tenga un impacto positivo en la salud y evidencia que sea sólida.
Por un lado tenemos la industria, incluyendo los productores, distribuidores, ¿cierto? Que quieren productos de alta calidad y que los mensajes que se ponen en los probióticos sean validados por un lado y entendibles. Tenemos tres, los reguladores, que son agencias de los gobiernos que quieren proteger a los consumidores de la desinformación y dar la información que sea como legal y que sea sólida también. Y cuarto, tenemos a los consumidores que también son cada vez más exigentes y quieren información confiable, ¿cierto?, para tomar decisiones informadas. Entonces, uno puede pensar en varios conflictos que se pueden generar quizás, sobre todo a nivel entre industria y agentes reguladores, que a veces la industria quiere algo y los reguladores no se lo dan, o al revés, los reguladores, o a veces incluso entre científicos reguladores, también hay varios conflictos que se pueden generar, dado lo complejo del campo, en el fondo de regulación de los probióticos. De acá los consumidores también están como un poco más expectantes de que la información que se les da y los productos que se les dan sean de la mejor calidad posible y que sea una evidencia sólida. A nivel mundial, las definiciones y todo lo que es este contexto está dado principalmente por las directrices principales, están dadas por la Organización Mundial de la Salud también, la FAO también tiene un rol importante con definiciones generales dentro del contexto de probióticos. Y a nivel ya local, en Estados Unidos, tanto el FDA como el USDA son los principales encargados de regular las definiciones de los probióticos y otros bióticos que vamos a ver también, eh, junto con una definición muy importante que es la definición GRAS, que es generalmente reconocido como seguro, que no se le da a cualquier bacteria, hay que presentar todo un portafolio de mucha evidencia en el fondo para que el FDA te dé la evidencia de que tu producto, tu probiótico en el fondo es seguro del consumir, pero eso en el fondo eso te da como la categoría de poder venderlo quizás como probiótico, pero también es un trámite que no es fácil. Y claramente la lista de los probióticos con GRAS no es tan larga como uno esperaría. En Europa, la regulación es mucho más exigente incluso, pero la EFSA aún así tiene una definición importante que es el QPS, que es la presunción calificada de seguridad, que se le da en el fondo a probióticos de especies, perdón, que ya están demostradas seguras, principalmente lactobacillus ya conocido, bifidobacteria ya conocida, y entonces uno puede asumir que si es una especie similar, debería ser segura. También hay la Asociación Internacional Científica de Probióticos y Prebióticos, tiene varios reviews que pueden revisar en Nature o en Science, en el fondo, con definiciones que todos seguimos, y son como comités científicos industriales que regulan y que proponen también actualización de definiciones que son bastante interesantes. Entonces, claramente la regulación no es fácil, no es un tema que sea como tan, que fluya como uno quisiera. En Chile, si no me equivoco, la última actualización de estas definiciones del 2018, donde nuevamente alimentos o productos que tengan lactobacillus bifidobacterium y otros bacilos específicos son regulados dentro del campo de los alimentos, que estén destinados evidentemente a mantener el equilibrio de la microbiota, flora intestinal, el tránsito intestinal y estimular el sistema inmune, eso cae dentro del campo de los alimentos. Entonces, la regulación alimentaria creo que es mucho menos compleja que la farmacéutica. La farmacéutica sabemos que es mucho más largo, pero sí está mucho más limitada y acotado a lo que es mantener el equilibrio de la flora, el tránsito intestinal y estimular el sistema inmune. Entonces, sin embargo, claro, esto depende del MinSal, del ISP, y ellos exigen en el fondo la presentación de un régimen de control sanitario para validar entonces la evidencia que la empresa pueda presentar. También normalmente hacemos una pausa. Tenemos un segundo. Sí. Dentro del contexto de los bióticos, una definición también tradicional, ampliamente usada y establecida en este contexto son los prebióticos, que lamentablemente suenan tan parecidos a los probióticos que la gente los confunde. Si he hablado de un cereal con prebiótico, la gente puede pensar en bacterias en vez de fibra, que es la idea, pero bueno, los nombres hay una letra de diferencia. La definición actual de prebióticos son sustratos que son selectivamente usados por microorganismos del huésped aportando un beneficio en la salud, donde nuevamente, ¿qué es un sustrato? ¿Qué sustrato podría caer dentro de esta categoría?
selectivamente usado, que significa usar por un microorganismo, ¿cierto? Hay varias como términos que son bastante amplios y que generan discusión en este contexto. Quizá en términos más simples los entendemos como ingredientes alimentarios, principalmente de fibra o polisacáridos, ¿cierto? Que son selectivamente fermentados por bacterias benéficas de la microbiota, y esta fermentación resulta en un cambio específico en la composición de la microbiota y o la actividad de la microbiota intestinal. Nuevamente tendemos a hacerlo mucho más a carbohidratos, polisacáridos, que pueden ser también algunos clasificados como fibra. Eh, y como son polisacáridos, son inherentemente resistentes al pH estomacal, son fibras de alto largo y normalmente la mayoría va a resistir la hidrólisis enzimática intestinal. La idea en el fondo es que sean fermentados por la microbiota intestinal y en esa fermentación sean fermentados por bacterias que producen un efecto benéfico en la salud del consumidor. Y están principalmente encontrados en los que son varias plantas. La inulina, ¿cierto?, que se produce en el sur de Chile tiene una alta concentración de inulina que se puede claramente exportar y que es un polisacárido de hasta 60 unidades de fructosa. También el FOS que podemos conocer también tiene un grado de polimerización mucho más chico, que es entre 3 y 8 y es mucho más fermentable por la microbiota. Dentro de los efectos positivos de estos prebióticos son relativamente parecidos a los anteriores, claramente apuntan a lo que es la salud intestinal y el sistema inmune, pero generalmente la fermentación de estos prebióticos y la absorción también lleva a que haya más absorción de calcio por la microbiota intestinal, perdón, por el huésped, lo que aumenta la densidad ósea y también evidentemente estimula lo que es el sistema inmune dentro de los efectos más demostrados, ¿cierto?, de los prebióticos. Volviendo al punto inicial, entonces claramente hemos escuchado, ¿cierto? O esta nube me sorprende. Hay términos que yo nunca había escuchado. Inmunobiótico, metabobiótico, ¿qué más? Terabiótico, oncobiótico, paraprobiótico, em, farmabiótico, probiocéutico. Esto, si bien los más grandes son los clásicos, son prebiótico, probiótico y simbiótico, quizás posbiótico vamos a ver ahora. Pero claramente esto hace necesario la regulación o que existan mecanismos legales que puedan definir, ¿cierto? Y la industria tenga claridad de las reglas en las cuales puede eh, producir en el fondo los productos con estos bióticos, ¿cierto? Hay muchas definiciones que algunas pueden ser confusas, o no sé, no es un tema simple la regulación. Y esta figura los clasifica algunos de estos bióticos por un lado, en la parte izquierda, las preparaciones microbiológicas o que tienen organismos vivos o derivados de organismos vivos. Y a la derecha vamos a mencionar los que son como sustratos, en general como polisacáridos o fibra. Entonces, probióticos está acá en este cuadrado grande. Vamos a ver una definición que son los probióticos de próxima generación, que son como derivados de la microbiota intestinal, que no son lactobacilos ni bifidobacterias, son bacterias que se está buscando evidencia, pero no tienen este uso tradicional de 100 años como los probióticos, que también se solapa bastante con los productos bioterapéuticos vivos. Esto ya está mucho más alejado, ¿cierto?, de lo que son nuestras plantas fecales de microbiota, que está mucho más asociado a lo que es microbioma y mucho más clínico. Y también hay una overlap con los alimentos fermentados que vamos a discutir ahora, con sources microbianos, postbióticos, que son definiciones que vamos a ver ahora. Y al lado de las sustancias microbianas, prebióticos es lo más importante, claramente. Hay otros candidatos prebióticos, los HMO, por ejemplo, y otros más. Y vamos a ver que la fibra dietaria no es directamente prebiótico, pero pueden tener roles similares. Acá en el fondo quizás la evidencia, en el fondo, o las diferencias no son tan claras. También incluso los polifenoles tienen un poquito de overlap con los prebióticos, porque pueden ser usados por las bacterias del microbioma y con un efecto benéfico, y otros sustratos que no son carbohidratos que también son fermentables. Dos importantes definiciones que han aparecido son los postbióticos y los paraprobióticos, que si bien los probióticos tienen como requerimiento estar vivos, ser viables en su formulación, los postbióticos que están acá abajo en el fondo son preparación de organismos inanimados, que están muertos y que además contienen los componentes de la lisis celular, en el fondo, los metabolitos microbianos, y también los componentes de la pared celular. Es como una mezcla entonces de células lisadas quizás con los metabolitos que se produjeron en el crecimiento de los probióticos. Y la gran ventaja, evidentemente, de un probiótico es que no hay un requerimiento de que esté viva la bacteria.
pero aún así, aunque están muertas, ¿cierto? Se mantienen todas las estructuras microbianas que están en la pared celular. Las proteínas de unión a mucina, por ejemplo, o las de la capa S, y los metabolitos que produjeron las bacterias. Y eso en el fondo le da una versatilidad en la formulación y producción que es claramente destacable. Por un lado, los paraprobióticos son probióticos fantasma, que son solamente las células microbianas inactivadas, pero no viables y no lisadas tampoco. Entonces, claramente hay una necesidad en el fondo de que estos probióticos, para evitar en el fondo que mueran al mes quizás o que se mueran con los tratamientos térmicos de producción, te libera un poco esa destrucción y se mantiene en gran parte el efecto, ya que las proteínas o las bacterias, en el caso de los paraprobióticos, se mantienen y están presentes en o sea, en la formulación. También aparecen otros bióticos también. Yo creo que hemos escuchado de los simbióticos, que es una mezcla que contiene, por un lado, probióticos y los sustratos que ocupan los probióticos, es decir, contienen probióticos y prebióticos, lo cual aporta un beneficio en la salud del consumidor según la definición. Los simbióticos pueden ser, por un lado, como probióticos aparte, con prebióticos aparte, que son los como normales, pero también están como los sinérgicos, donde un simbiótico tiene un probiótico con un prebiótico que lo alimenta, y eso claramente es mucho más potente. Pero también, evidentemente, el tener más de una bacteria y con un prebiótico aumenta la complejidad de la producción y el precio también del producto. Otro biótico que apareció bastante en el fondo son los psicobióticos, y acá vamos a ver ahora en el fondo el interés en la conexión entre lo que es la microbiota, los productos, los probióticos y la salud mental o el sistema nervioso en general. Y acá la definición que dio Dina en el 2013 es que son organismos que cuando se ingieren producen un beneficio para la salud en pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas. Y por último, dentro de esta como margen de productos asociados a los probióticos, hay una mención importante en los alimentos fermentados. O sea, por ejemplo, kombucha, kéfir y otros más. Incluso el yogur, en el fondo cerveza y pan, sobre todo. Los alimentos fermentados no tienen probióticos, no tienen prebióticos tampoco, porque los probióticos son cepas específicas. Pero no por eso, en el fondo, no tienen efecto positivo. Al contrario, hay un reconocimiento mucho mayor hoy día en reviews, por ejemplo, en María Marcos 2021, entonces que el consumo constante de alimentos fermentados también tiene efectos positivos en la salud, sin ser necesariamente dentro del paraguas de probióticos. Pero sí, en el fondo hay buena revisión y buena evidencia, entonces, que apunta, ¿cierto?, a un mayor consumo por la población de estos alimentos fermentados, donde los metabolitos se mantienen y bacterias también. Los alimentos fermentados van a tener, evidentemente, algunas bacterias probióticas y los metabolitos que producen estos probióticos. Para ir avanzando en un tercer tema, esta, toda esta investigación y este desarrollo de pro, pre y todos los bióticos que estamos viendo están íntimamente relacionados con lo que es el microbioma intestinal, que también es un tema que ha aparecido bastante en las noticias. Hay una serie en Netflix que habla del microbioma, y evidentemente el principal target quizás de intervención de estas intervenciones dietarias en el fondo tiene que ver con la microbiota intestinal, que es esta comunidad tremendamente compleja de trillones de bacterias que viven en el intestino humano, principalmente el 95%, que tiene mucho más genes que el genoma humano. Ya hay aproximadamente una célula bacteriana por cada célula humana. Y evidentemente, al consumir preprobióticos, uno espera que la composición de la microbiota cambie positivamente y eso resulta entonces en un efecto positivo en el huésped. Claramente la microbiota intestinal tiene varias funciones. Un número tan grande de bacterias evidentemente va a impactar mediante su acción, mediante su actividad, a la fisiología humana, desde el metabolismo, ¿cierto? Por ejemplo, producción de vitaminas, de aminoácidos que son absorbidos por el huésped, estimular el sistema inmune, el desarrollo de la fisiología intestinal, proteger contra patógenos. Son múltiples roles que juega esta microbiota y que idealmente, pues, van a ser modulados por el consumo de proprebióticos. Los metabolitos que produce la microbiota también son clave. Evidentemente, los principales, los más conocidos son acetato, propionato y butirato. Y el butirato en particular es una molécula altamente importante que es producida no por los probióticos, sino que por la microbiota, y que puede ser estimulada por probióticos para mantener entonces
un estado como saludable, ¿cierto? Vamos a verlo a continuación. Y otro de los mensajes es que la microbiota intestinal cambia bastante en el tiempo. La microbiota intestinal del recién nacido es distinta a la microbiota de un niño o de un adulto, mientras que incluso en el adulto mayor también, en el adulto mayor hay cambios asociados al envejecimiento, ¿cierto? Que también llevan a que cambie un poco la microbiota. Entonces, la microbiota cambia en el tiempo y además la composición es diferente individuo a individuo. Entonces, todos tenemos un microbiota que es relativamente único, lo cual le da más complejidad y es un poco más difícil de modular, quizás. Em, Bien, bueno, estas como discusiones del microbioma también están asociadas íntimamente a lo que es la salud humana también. Hay una definición importante que es la disbiosis, que es una alteración en la composición del microbioma que termina en una enfermedad. No es cualquier alteración, es una alteración que contribuye una enfermedad que se da por varias razones. La primera, cuando una especie que es muy importante en la microbiota se pierde. Una especie clave que cumplía un rol metabólico fundamental que cuando no está, toda la comunidad se ve afectada. Esa es una razón importante. También cuando baja la diversidad de especies por más alimentación, estrés, antibióticos, ¿cierto? Cuando esta diversidad baja también se puede producir disbiosis. Y también cuando en estas condiciones de estrés, más alimentación, antibióticos, etcétera, ciertos patógenos oportunistas pueden ganar espacio y pueden sobrecrecer. Y este contexto de disbiosis, que es una definición súper importante en el rubro del microbioma, se asocia a enfermedades que tienen como un factor común la inflamación. Por ejemplo, asma, enfermedades autoinmunes, algunos tipos de cáncer, enfermedades metabólicas y sobre todo lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, que son enfermedades altamente inflamatorias que se asocian también un poco a alteraciones de la microbiota. Solo para ir cerrando también, una de las cosas fascinantes que estamos viendo hoy día tiene que ver con ya reconocer la conexión entre lo que es el microbioma, el intestino, ¿cierto? Con el cerebro, todo lo que es la función nerviosa. En el contexto sabiendo que el sistema nervioso central influencia varias funciones sensoriales, secretoras y motoras también del tracto gastrointestinal, y el sistema nervioso afecta también la microbiota, la puede modular mediante varios ejes que tiene, pero también la microbiota se ha descubierto entonces que produce señales, que produce moléculas que pueden estimular o interactuar con él a nivel local principalmente, con ciertas células nerviosas que están en el intestino. Están las pod cells, las neuropod cells y otros tipos más. Y la microbiota puede producir metabolitos que pueden modular respuestas a nivel local, que pueden ser propagadas quizás a nivel central en el cerebro. Y también los metabolitos que la microbiota va a producir, sean acetato, lactato, pero sobre todo acetato y butirato probablemente. También son moléculas que van a regular procesos inflamatorios a nivel sistémico, incluyendo el cerebro. Entonces la investigación en ese sentido de neurotransmisores que producen estas bacterias probióticas o la microbiota probablemente va a dar mucho que hablar en los siguientes años y es un tema que es ampliamente interesante y fascinante de investigar. Para ir cerrando, entonces esta masterclass, un poco aspectos de innovación en estos campos de los preprobióticos. Primero, destacar la originalidad, ¿cierto?, en las nuevas matrices, nuevos tipos de alimentos que se están pensando que donde podemos agregar los probióticos, o prebióticos, o posbióticos, etcétera. Saliéndonos un poco de lo tradicional, que son productos lácteos, que son algunos cereales también, pero también hay muchas bebidas vegetales hoy día con probióticos. Hay cereales, el muesli o barras de cereal también con probióticos, alimentos fermentados con probióticos también, pues, hasta incluso embutidos también que tienen una fase de fermentación en la producción, pero también pueden ser fermentados con probióticos. Y en el fondo hay una gran variedad, hay ferias de innovación de probióticos, de nuevos productos que es bastante interesante de ver de cómo las empresas y los emprendimientos están desarrollando sus nuevos productos. Otro área importante es el área infantil. En el contexto, sobre todo, todos sabemos que las fórmulas infantiles ya tienen los HMO, que son estos oligosacáridos de leche materna, y también, claramente, hay un avance en el fondo tremendo de las empresas en producirlo y agregarlos a las fórmulas infantiles y acercar un poco más la fórmula infantil a lo que es la leche materna.
pero también hay desarrollos en probióticos que puedan usar estos HMO o probióticos quizás indicados para especialmente el recién nacido. Ahora, el recién nacido claramente es uno de los estados quizás más frágiles en la vida del ser humano y evidentemente la regulación de un HMO y de un probiótico para un recién nacido es tremendamente compleja, casi como un fármaco. Aún así, en el fondo hay varias empresas, sobre todo en Estados Unidos, que desarrollan productos y que han aprobado con bastante éxito estos probióticos. Sin embargo, también han habido problemas. Por ejemplo, recientemente está muy en discusión con la FDA porque se le dio un probiótico en un estudio clínico a un recién nacido ¿cómo se llama colitis se me olvidó, necrotizing enterocolitis. Ah, Porque están como en estas, la NICU, en estas como cápsulas donde están los prematuros. Y desafortunadamente uno de estos recién nacidos murió cuando le dieron un probiótico y el probiótico, claro, causó sepsis. El niño estaba tan frágil que claramente era, pucha, pero aún así en el fondo se le da las alertas y eso no debería haber pasado. Entonces la regulación específicamente en este campo de las fórmulas infantiles es gigante, pero también evidentemente el desarrollo y las ganancias pueden ser también considerables. Esto lo voy a soltar, evidentemente también hay subproductos de la industria láctea que pueden ser considerados, pero para ir cerrando las innovaciones que uno puede encontrar, uno va por el lado de los formatos. Obviamente encapsulaciones, varios tipos de encapsulación, pero también uno puede encontrar probióticos más allá de una cápsula, en una gomita, en gotitas, en un cubo de hielo, como vimos al principio. Entonces hay también originalidad o innovación en lo que son los formatos donde ponemos los probióticos. También las empresas están optimizando mucho más su producción de probióticos y también evitando, ¿cierto? O maximizando quizás la producción porque es un cuello de botella, en el fondo, la fermentación y las etapas de separación y purificación y liofilización, se puede perder mucha viabilidad de los probióticos y la encapsulación o microencapsulación están ayudando bastante a este fin. Incluso también se están estudiando probióticos con liberación sostenida y también que apunta un poco más al delivery. Hay mucha más conexión y un reconocimiento, como hemos visto, al microbioma humano, ¿cierto? Como el target de los probióticos. Y se está pensando, la figura que está acá en el fondo es un poco como el concepto de bioterapéuticos vivos, los probióticos de próxima generación, que no tienen una historia de uso, pero el efecto que tienen puede ser también mucho mayor incluso que un probiótico. Akkermansia, muciniphila es claramente súper usada, bacteroides también, que son nombres de bacterias que son súper poco conocidas, no hay historia de uso, pero también son muy interesantes o hay empresas que están impulsando su desarrollo en el fondo como un producto y ahí ya hay ejemplos de aprobaciones de algunos casos específicos de estos probióticos de próxima generación. También apuntamos a lo que es salud personalizada, claramente el microbioma es único, el genoma humano es único también, y entonces todos tenemos una salud distinta o no respondemos de la misma forma a intervenciones con probióticos o este tipo de alimentos. Y también quería destacar al final también que en Chile también hay varios avances en probióticos y un grupo y una empresa lanzaron hace poco un probiótico específicamente contra el Helicobacter pylori, que es este patógeno estomacal que causa úlceras y que es bastante interesante y demuestra un poquito el desarrollo que no es fácil, incluso en un probiótico que tiene una regulación más simple. En resumen, entonces, bueno, hablamos de los probióticos, la controversia, las definiciones, el mercado que es bastante atractivo, ¿cierto? Y al final mencionamos también algunas ideas de innovación o dónde podemos poner los probióticos o cuál sería su efecto eventualmente en la salud humana, la regulación. Espero que haya quedado quizá un poco claro los actores que son relevantes, quienes toman las decisiones, la normativa actual, ¿es cierto? Y la controversia que se puede generar quizás por esta regulación, por los mensajes que se pueden decir o no se pueden decir. También ganar quizás como conciencia en la aparición de nuevos bióticos. Algunos están bien definidos, pero también hay necesidad como de regular y no todo es un biótico normalmente. Y finalmente es claramente un área bastante fascinante, entonces donde se puede hacer innovación, hay varios ejemplos y oportunidades que se pueden también destacar. Con eso entonces le doy el paso a Wendy y también a preguntas que puedan tener en la sala. Gracias, Daniel, por la presentación. Este es un tema bien importante, bien interesante. Yo creo que de mucha proyección a nivel de innovación en la industria de los alimentos yo creo, fantástico. Hay algunas preguntas en el chat que te las voy a ir leyendo. Creo que una de las preguntas que se hablaba
era del tema de por qué algunos alimentos fermentados se declaran como probióticos. Y porque tú comentabas que los alimentos fermentados no son probióticos, entonces, ¿a qué Ujú. viene esto? No sé, depende del caso. O sea, no, hay claramente quizá un poco de falta de información en algunos casos, pero los alimentos fermentados no deberían, a menos que tengan una cepa validada y pase por todo que el registro de control sanitario, entonces no se deberían poder como formular como probióticos. No sé si tú estás de acuerdo, Wendy, con esa definición, pero Sí, no, o sea, no se puede decir que es probiótico solamente porque tiene una bacteria cioláctica cualquiera, claro, digamos, claro, que tiene que claro. estar comprobado el beneficio y hay solo ciertos microorganismos que sirven para eso. Así que sí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un tema de publicidad que se Mm, aprovecha, digamos, ¿no? En este sí. caso. Hay una pregunta sobre los posbióticos y regulación. ¿Existe alguna regulación? Por lo menos hay definiciones legales, pero en Chile me parece que no hay ninguna definición todavía, si no me equivoco. Y también quizá cuando me podía apoyar con esa pregunta. Creo que no están aprobados todavía en Chile, ¿o Exacto. sí? Hay creo Ujú. un solo alimento o un solo suplemento de posbióticos que ha sido recientemente lanzado y se vende como producto comercial, así que creo que todavía no está muy bien regulado en ese aspecto. Em, ¿Qué dice aquí? Eh, Aquí dice, ¿sería lógico consumir posbióticos en forma de suplementos o es preferible obtenerlos mediante el uso de probióticos directamente? Me perdí un poquito, repíteme. ¿Dónde estamos? Se me mueve ya. Es, eh, ¿Sería lógico consumir probióticos en forma de suplementos o es preferible obtenerlos mediante el uso de probióticos directamente? No, sin duda, de suplemento. No, sin duda, ¿cierto? Es como, o sea, le das una formulación porque es como uno no podría, sería hervir literalmente el probiótico y aún así no sería lo mismo, probablemente. O sea, la definición de probiótico apunta más bien a un producto nuevo que deriva evidentemente de un probiótico, pero que está formulado y está caracterizado por la empresa. Ya. Parece que el tema de los posbióticos tiene harta atención. No Sí. sé. Sí. Hay una pregunta sobre por qué los posbióticos no han pasado, digamos, las validaciones técnicas ni clínicas. Creo que es muy reciente, ¿no? Eso sería mi impresión o lo que puedo aportar, es muy reciente. Sí, yo Ahora, creo no que sé, 3, 4 años quizás, sí, es que algo ahí empezó a relevante. cambiar el nombre, ¿cierto? Ujú. Aquí cambiamos un poquito de tema y tenemos, ¿qué tan avanzada está la efectividad de la microencapsulación en probióticos? Uf, creo que bastante, incluso hablamos a veces de nanocapsulas en algunos casos, pero claramente eso también hace un poco más caro también el producto. Acá también, Wendy, quizás podemos discutir nosotros dos también, ya que esté más cercano a lo que tú conoces. O sea, yo creo que una de las tecnologías que más he utilizado es el secado spray y eso tiene su controversia, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, en la misma pregunta del porcentaje de bioaccesibilidad que has obtenido y ahí todo depende, digamos, del proceso de encapsulación y el delivery que se haga en el intestino, ¿no? Porque eso va a limitar harto. Pero como tú decías, esto de la liberación prolongada es un tema que Ujú. ya se está estudiando y que es bien interesante porque em, mejora, digamos, el funcionamiento que tenía el probiótico. Así que súper bien. ¿Qué otra pregunta? ¿Cuánto tiempo debo consumir probióticos en cápsula para ver los resultados de mi salud? Ya, claro, evidentemente depende del probiótico, depende de la formulación, del uso, de la indicación, pero generalmente se recomiendan el consumo diario. Entonces, pero va caso a caso, pero gran parte de los casos de un consumo diario claro, cuando son indicados para diarrea, es como por el tiempo que dura, quizás hasta que uno restablezca la microbiota intestinal, pero en ciertos casos es el consumo diario, el uno al día, ¿no? Como que es importante. Ya, aquí también va de la mano del consumo y basta con 1 billón de unidades formadoras de colonias de Lactobacillus rhamnosus, por ejemplo, para conferir un beneficio al huésped. Claro, Hablamos de concentración tal vez en el alimento, ¿no? sí, sí, la potencia es claramente el mínimo es 10 a la 7, que son 10 millones de UFC.
pero claramente de los alimentos no tienen día a las 7, en el fondo son muy, muy bajos para tener algún efecto. Entonces aumentamos la dosis quizás a día de las 10, incluso que serían como 50 billones más o menos. Quizás un billón está un poquito en un rango un poco más bajo también, pero tiene que haber, idealmente, un estudio clínico que valide que un billón de UFC es suficiente para el efecto. En algunos casos lo puede ser, pero como hemos mencionado, es un poco relativo y depende mucho de la cepa, de la aplicación, en qué persona se evalúe, porque incluso, como decíamos, la normativa te pide día a las 7, pero las empresas saben y las empresas quieren también que el consumidor siga consumiendo el producto, entonces van con potencias mucho más altas. Y un billón quizás está dentro del rango, pero el rango un poco más bajo, mío pero en ¿Será, particular. será mientras más mejor o qué opinas tú? O sea, Claro, no, ajá, sí, sí, no, claramente para nosotros como consumidores o científicos, mientras más mejor. Pero claramente para la empresa mientras más peor también, porque es como que está gastando más. ¿Cachai? Tiene que haber un balance, evidentemente, entre y eso solamente un estudio clínico lo va a validar. ¿Sí? claro. Algún tipo de estudio en el fondo, por lo menos preclínico en animales. Aquí hay otra pregunta que trata de relacionar prebióticos con posbióticos. Y con esta definición de prebióticos, ¿los posbióticos pueden considerarse como prebióticos? Bueno, creo que podrían estar asociados. Sí, no, espérame. Claro, porque es que la definición actual de prebiótico apunta como a sustancias que son consumidas por la microbiota y resultan un efecto positivo. El tema es que los posbióticos no tienen por qué ser consumidos como sustrato para la microbiota, creo que no es exactamente lo mismo. El posbiótico, claro, son componentes de los probióticos que no son lo mismo, claro, yo creo que no, creo que la definición, si uno la analiza bien, creo que no es exactamente lo mismo. Pero vi la asociación, que es como, puede ser parecido. Claro. Aquí hay una pregunta sobre formulación y dice, ¿un suplemento probiótico debe tener una sola cepa o puede tener más de una cepa? Es un buen punto, evidentemente se está reconociendo mucho más que probióticos con multicepa pueden tener un efecto más positivo también. Entonces, pero como hemos hablado, en el fondo, por un lado, ojalá probióticos sinérgicos, quizás como que se ayuden entre ellos, que es su efecto, pero claramente el tener una segunda o tercera o cuarta cepa también encarece lo que es la producción. ¿Habría como un efecto sinérgico entonces entre los distintos probióticos? Podrían haberlo, o sea, idealmente puede ser el caso. O sea, así ya estamos y está apuntando la investigación. Que en el fondo que hayan dos, tres probióticos que tengan algún efecto sinérgico, como que uno alimenta a otro, que uno degrade algo que le ayuda al segundo y el segundo produce algo más importante. Esto es como el concepto de consorcio que hemos hablado. Claro, está bien. Hay aquí una pregunta sobre la fermentación de las uvas que se vuelven vino. ¿El vino contendrá probióticos? El vino, probablemente no. No sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que no, un Sí, o poco. sea, para que el vino mm, se llame probiótico, primero tiene que tener las células vivas y claro, queda una exacto. cantidad de levaduras en el vino, pero no llega a 10 a las 7. Entonces, no, Mm, tal vez si se utilizara una cepa probiótica, ¿no? Como la Saccharomyces boulardii, pero no tiene buena eficiencia en claro, producción de claro, etanol. claro. Entonces hay Claro, muchas. claro, el etanol también, hay varios aspectos a Eso considerar ahí. afecta harto. Sí, o si uno añade una bacteria cioláctica, el etanol también es un problema, porque estamos hablando de 11, Ujú. 14%, es muy, muy alto. Eh, Había un punto, dice en la presentación, que hablaba de ingeniería de consorcios. ¿A qué se refiere con eso? Sí, perdón por no haberlo mencionado en mayor detalle. Podemos, claro, usar herramientas de ingeniería, sea modelamiento, incluso modificaciones de otros tipos, para poder buscar combinaciones específicas de probióticos, de más de un probiótico que tenga un efecto más sustantivo, quizás. En el sentido de, claro, ocupar, o sea, modelamiento matemático, metabólico, o incluso ingeniería metabólica, literalmente. Herramientas más de ingeniería para diseñar o buscar consorcios en el fondo que tengan un efecto mucho más marcado que una sola bacteria. Es un poco como diseñar un consorcio, una ingeniería de un consorcio, que son temas bien, bien interesantes.